¿Por qué el experimento de la física cuántica, conocido como el experimento de la doble rendija, marcó un antes y un después en los descubrimientos de la física cuántica? En el programa anterior te mencioné, hice una introducción a este experimento que tiene que ver con el experimento de la doble rendija. Y te hice también unas preguntas para aperturar lo que sería el programa de hoy. Así que en el programa de hoy, primeramente te invito a que lo veas hasta el final, ¿sí? Y juntos respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las claves ocultas de ese experimento? ¿En qué consiste realmente el efecto observador? Soy Pablo Lema y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Fit. Te mencioné en el programa anterior que muchas veces por simplemente observar situaciones, en la realidad no sucede alguna modificación. Es más, de hecho hasta podés hacer el ejemplo. Empezar a observar alguna situación de tu vida cotidiana y te vas a dar cuenta que solamente por observarla, tal cual como es descrita, no sucede modificación alguna. Entonces, te pregunto, ¿con observar solamente se puede modificar la materia? ¿O es que hay algo más e incluso más importante que es lo que hace que esa materia o esa realidad empiece a presentarse delante de cada uno totalmente diferente a como inicialmente la observábamos? Te recuerdo también que si aún no te inscribiste al sorteo, aún estás a tiempo, ¿sí? Ya falta muy poquito, solamente un par de horas para que concluya, ¿sí?, la inscripción en caso de que quieras participar del sorteo, que como te mencioné, simplemente para participar tenés que estar suscrito a este canal, así que te invito a que te suscribas en caso de que no lo estés. Si ya estás suscrito ya tenés un punto, digamos, para participar, y también que me sigas a Instagram. Si me seguís en Instagram y si sos suscriptor de Universo Fit, simplemente envíame un mail a contacto@universofi.com y decime: Pablo, quiero participar del sorteo, e ingresás a participar del sorteo. En ese sorteo tenés la posibilidad de, por ejemplo, que nos encontremos a través de una sesión consultándole a el mapa oracular de la Rueda de Logos, que también te invito a que veas los videos que hice a través de esa maravillosa herramienta y por qué es tan importante su uso. En caso de que tengas algún problema que me quieras mencionar y que le pongamos foco a través de las herramientas que brinda el hermetismo, también lo puedes hacer. O incluso si querés lograr algún objetivo, ¿sí?, algún resultado que al momento no hayas podido materializar, pues te invito a que vayamos a lo principal, a la parte más sutil y que tiene que ver con en qué consiste tu resultado, ¿sí? Y que también a eso le pongamos foco, ¿sí?, aplicando las herramientas que enseña el hermetismo y descodifiquemos lo oculto en eso, destrabemos lo que hay ahí y ahí sí podés estar mucho más segura o seguro de que vas a poder, digamos, girar el timón del barco y llevarlo hacia donde querés. Así que aprovecha en participar del sorteo, que ya en próximos días, ¿sí?, estaré anunciando a los ganadores y ojalá que nos encontremos personalmente, por lo menos a través de el sistema online, y me compartas lo que desees, digamos, tanto poner en juego como exponer o incluso consultarle a la Rueda de Logos. Ahora sí, es que te encontrás con el concepto de física cuántica y te estás preguntando: Pablo, ¿de qué estás hablando? No entiendo qué es eso de física cuántica. Simplemente te menciono que la física cuántica, como nos indica el nombre, lo que hace es estudiar y analizar qué es lo que sucede en el mundo subatómico. ¿Qué significa eso en castellano? ¿Qué es lo que sucede en ese mundo que no vemos? ¿Sí? Brevemente, para hacer una introducción y para no suponer que viste el programa anterior, simplemente te menciono que habíamos llegado al punto del efecto observador, ¿sí?, donde la física cuántica nos dice que el observador origina el fenómeno. Vamos a traducir eso en castellano. Eso que está delante de tus ojos y ante lo cual te encontrás, la física cuántica nos dice que
está ahí ese fenómeno porque estás vos observándolo, ¿sí? O sea, eso es el efecto observador. Y el experimento de la doble rendija consistió en que nos mostró partículas de luz, partículas de fotones, ¿sí? O sea, lo más micro de lo micro, y se dio cuenta de algo sorprendente, que esos fotones podían ser tanto una onda, ¿sí?, de posibilidades o una partícula. Esto llevó a que los físicos cuánticos dijeran que la luz, los fotones, es de naturaleza dual. Entonces uno muchas veces se pregunta, y es lo que había planteado en el programa anterior, ¿por qué nos encontramos con lo que nos encontramos? O sea, de esas múltiples posibilidades, ¿sí?, de ese mar de posibilidades que tenemos, ¿por qué nos encontramos con lo que nos encontramos? Te lo voy a traducir a un ejemplo cotidiano para que te sea mucho más simple entenderlo y no quede tu cabecita carburando diciendo a ver de qué está hablando que no lo entiendo. Entonces pasémoslo a un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que vas a tu trabajo, ¿sí?, y te encontrás con que tu jefe se la pasa gritándote o se la pasa, por ejemplo, no reconociendo la labor que haces? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, con tu pareja siempre discutan de lo mismo y por más que querés hacer un montón de cosas, querés cambiar la situación, ya no podés parar de leer libros que te brinden más herramientas, ya hiciste todos los cursos semanales, pero sin embargo aparece siempre la misma situación? Uno puede decir, ¿por qué la realidad siempre muestra lo mismo? ¿Por qué con el programa que vimos la vez anterior, entonces, qué es lo que estoy observando? ¿Cómo está funcionando ese observador que hace que siempre me encuentre con lo mismo? Pues bien, iniciemos entonces con el programa de hoy, con la propuesta que te hice y desvelemos cuáles son las claves ocultas respecto de ese efecto observador, respecto de esa doble rendija. E iniciemos por una frase que hizo Max Born, matemático y físico alemán, quien estuvo encargado también de investigar todo esto, y llegó a un punto más que interesante desde el cual iniciar con el video programa de hoy. Max menciona una palabra que es realmente mágica y es lo de azarosa. O sea, llega a la conclusión de que los fotones podían ser partículas, pero su naturaleza es azarosa y crean esos patrones de interferencia, o sea, crean otros movimientos. Y uno dice, o sea que los fotones, que serían la luz, estaría determinado por el azar. Y aquí es algo que, digamos, cualquiera puede ponerse a pensar que entonces vivimos en una realidad totalmente azarosa y que depende no sabemos de qué, y que eso de lo que depende de que digite el azar a su antojo. Y aquí es donde, si hacemos un viaje en el tiempo e ingresamos a un tratado hermético titulado como el Kybalión, menciona en una parte de ese tratado al azar, ¿sí?, y que nos enseña que el azar está determinado por algo que utilizamos cotidianamente, que no le prestamos atención y que eso que hace que no le prestemos atención se llama ego. Un programa en cada uno de nosotros que determina qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos, con qué nos encontramos y con qué no nos encontramos. Y que encima tiene la particularidad de utilizar el azar a favor. Entonces, estamos viendo que esos fotones, esa luz, la forma que va a tomar está determinada por el azar. Y aquí la ciencia tradicional obviamente llega a un punto en donde se le cae encima un saber justamente por no considerar cómo funcionan las leyes del universo, que por lo visto consideran sí cómo funciona el azar. Si hacemos, como te dije, un viaje y cruzamos a la física cuántica, ese descubrimiento, con ese tratado hermético que es el Kybalión, en donde los nombra también del azar, hay una clave muy importante, ¿sí?, que el hermetismo nos propone y nos brinda, y es que en realidad tu percepción origina tu realidad. Y esto lo vuelvo a mencionar para que lo recordemos. Tu percepción, la percepción de cada uno de nosotros, origina nuestra realidad.
Pero aquí hay un punto más que interesante. ¿Cualquier percepción origina nuestra realidad? No. La percepción inconsciente es lo que origina nuestra realidad. Entonces, ahí sí podemos ver claramente que hasta donde llega la física cuántica al momento, ya, como te había mencionado en el video anterior, el hermetismo, la sabiduría ancestral iniciática, ya desde hace muchísimo tiempo nos enseña que nuestra realidad es fruto de nuestra percepción. Pero cualquier percepción, no. La percepción inconsciente. Entonces, aquí ya podemos responder una de las preguntas que te mencioné. ¿El observador origina el fenómeno? No. ¿Solamente por observar se modifica la materia? Por supuesto que no. Pero si a ese observador lo que observa está digitado por una percepción inconsciente, ahí me animo a decir que la cosa cambia, ¿sí? Literalmente, digamos, la cosa como la realidad, ¿sí? Entonces, ese observador en realidad nos está indicando que lo que observas está digitado por tu percepción inconsciente. Y ahí sí, esa percepción inconsciente generará un fenómeno. O sea, permitirá que te encuentres con lo que te encontrás cotidianamente. Vimos en el ejemplo anterior que ese trabajador que siempre se encuentra con un jefe que no le reconoce su trabajo, o esa pareja que constantemente está discutiendo siempre ante lo mismo, es porque hay una percepción inconsciente, ¿sí? Hay un observador inconsciente que dicta qué forma tiene que tomar el fotón, que es lo mismo que decirte con qué situación cotidiana se encuentra. Te pregunto hasta este momento, ¿soy claro con lo que te estoy mencionando? Entonces, ¿qué claves ocultas nos señala el efecto observador? Que como lo indica la palabra, el efecto observador va a observar un efecto, pero que previamente fue una causa. Y esa causa está determinada por la percepción inconsciente de cada uno. Y uno se puede preguntar, ¿cómo entonces se origina esa percepción? Pues aquí nos encontramos con nuestro mejor amigo, ¿sí? Uno de tantos, y que señala muchísimas veces el hermetismo, y es tu lenguaje, mi lenguaje y el lenguaje de cada uno. ¿Cómo se origina la percepción? A través de tu lenguaje. ¿Por qué los físicos, los científicos se encuentran muchas veces confirmando hipótesis que son las que, digamos, quieren confirmar, valga la redundancia? Porque la hipótesis en sí ¿es verdadera? No, es por la percepción causada por su lenguaje. Su lenguaje atrae de su percepción, su intención atrae de su lenguaje, y ese lenguaje que moldea su percepción hace que después esa onda de luz, esos fotones, se transformen en materia. Entonces, con esto estamos viendo algo que es mucho más importante que el efecto observador, porque ya vimos lo que en realidad nos está indicando, y es que en realidad le tendrían que haber puesto el efecto orador. El efecto orador es lo que hace que los fotones, ¿sí? Esas micropartículas de luz, tomen forma y generen materia. Entonces aquí también está la respuesta a la pregunta que hice en el programa anterior. ¿Qué crees que es eso más que nos muestra el efecto observador, que nos muestra el experimento de la doble rendija? Y es esto, ¿sí? Que entonces ese efecto observador en realidad tendría que ser el efecto orador, ¿sí? Porque uno se encuentra con un efecto determinado por eso que está expresando. Al igual que lo enseña el tratado hermético que te mencioné. Por mencionarte uno, es el Kybalión, en donde nos dice que el azar, eso que es azaroso, comienza a determinarse por el lenguaje. Ahora, también otra pregunta que planteé en el programa anterior era, de todas esas múltiples posibilidades, ¿qué es lo que hacía que una posibilidad se transforme en algo real, vamos a decirlo así? Por ejemplo, ¿qué hace que un trabajador se encuentre ante la situación del jefe, como la que te mencioné en el ejemplo? ¿O qué hace que, por ejemplo, una pareja se encuentre siempre ante la misma situación? O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una persona que tiene ganas de aperturar su empresa se encuentre siempre con lo mismo?
Pues bien, ¿cuál es la clave entonces que de esas múltiples posibilidades colapsa y solamente se materializa una? De todas esas múltiples posibilidades que hay una que colapsa, hay una que se materializa, estamos viendo que tiene que ver con el efecto orador, tiene que ver con tu percepción inconsciente que origina el fenómeno. Ahora, ¿eso solamente alcanza para que de todas esas posibilidades colapse una posibilidad? Pues no. Y entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo hacer que de múltiples posibilidades vos puedas elegir la posibilidad que querés? ¿Cómo haces que, digamos, de múltiples situaciones te encuentres con esa posibilidad que te gustaría? Y es una palabra que es clave en toda esta enseñanza, ¿sí? Y es la palabra vibración. Tu vibración es la que hace que esos fotones de luz se materialicen, ¿sí? En materia, digámoslo así nuevamente, y descarten todas las otras posibilidades. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a cómo vibres, de acuerdo a cómo sientas, es la posibilidad que atraerás. Y aquí está unido lo que en realidad nos está mostrando el experimento de la doble rendija y el botón que activa que de esas múltiples posibilidades se materialice una. Imagínate si querés aperturar una empresa, imagínate si querés conocer a un hombre que es el cual soñás o una mujer que es la cual soñás, imagínate resolviendo un conflicto, imagínate por ejemplo si hoy en día tus ingresos en dinero son X monto y querés aumentar el monto, pues bien, ya sabes que la clave, como enseña el hermetismo, no está en el afuera, no está en lo que hagas, no está en pagar cada vez más cursos, sino que está en que te entrenes en utilizar lo que ya tenemos. Y lo que ya tenemos, por ejemplo, es percepción, lenguaje y vibración y sentir. Eso es un entrenamiento y ahí es donde están las claves, ¿sí? Que a ese efecto orador le señalan cuál de todas esas posibilidades se materializará. ¿Y cuál es el botón? De acuerdo a cómo vibres, de acuerdo a cómo sientas, captarás de esas múltiples posibilidades la realidad que vos querés generar. Bien, habiendo llegado al cierre del programa de hoy, como siempre te digo, ojalá que te haya aportado, ojalá que lo hayas disfrutado. Sabes que me interesan muchísimo tus comentarios, así que te invito a que comentes este video, qué te aportó este video, querés que siga profundizando en las claves ocultas de la física cuántica desde lo que enseña el hermetismo. Ya sabes, aquí en los comentarios podés hacerme tus preguntas o alguna sugerencia. Ojalá que hayas disfrutado de este videoprograma, como siempre te digo, que te aporte y lo principal, que lo traslades a tu vida cotidiana. Y te invito una vez más a que participes del sorteo, que estás a tiempo. ¿Para qué? Para descubrir cuál es ese efecto observador, cuál es ese efecto orador que hoy en día está en juego y que por ahí hace que te encuentres con un problema, que por ahí hace que te encuentres con una situación que no puedes resolver, que te encuentres ante una situación repetitiva o lo peor, que estés confundido o confundida y no sepas qué decisión tomar. Porque recordemos que ese efecto orador en realidad está determinado por algo que se llama ego, que muchas veces nos mantiene en un punto fijo, ¿sí? En esa zona de confort, y obviamente al estar en un punto fijo y en una zona de confort, siempre percibiendo lo mismo, siempre enfocado en el mismo punto, la realidad jamás podría cambiar, como te lo he mencionado minutos antes cuando estábamos recorriendo este mismo tema. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser suscriptor de Universo Fi. En caso de que no lo seas, te invito a que te suscribas, y si consideras que este programa te aportó valor y le puede aportar valor a muchísimas más personas, te invito a que recomiendes este canal y que también se suscriban. Ahora sí, te saludo,
y como siempre te digo, nos encontramos ya próximamente, ¿sí? En donde estaré mencionando a los ganadores del sorteo y nos encontramos entonces en un próximo programa de Universo Fit.